Si ustedes, mis compañeros de clase, ven que tengo algunas notas que ustedes han aportado, no son plagios, son aportes para la predicación. Bueno, hoy vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que abra nuestros corazones, que nos dé sabiduría, entendimiento, que esta palabra no caiga en tierra fértil, Señor. Te pedimos que salgamos edificados, Señor, que no salgamos como vinimos, Padre. Que esta palabra, Señor, sea multiplicada, Padre. Que encontremos nuestro propósito y nuestro lugar en tu plan. Bueno, voy a empezar con una historia. Esta historia se llama El escultor y la piedra. Había una vez un joven lleno de sueños. Él amaba a Dios, tenía talento y sentía en su corazón que había sido llamado para hacer algo grande en la vida. Un día, mientras oraba, tuvo una visión. Dios era el escultor y él una enorme piedra sin forma. Él le dijo a Dios, el Señor le dijo, confía en mí, yo haré algo hermoso, algo que refleje tu propósito en mí. Y el joven emocionado respondió, sí, Señor, toma mi vida, haz lo que tú quieras. Entonces comenzó el proceso. Día tras día, el escultor tomaba el cincel y golpeaba con fuerza aquella piedra. Primero le quitó el orgullo, luego su deseo de ser reconocido, después sus planes personales, sus atajos y su ansiedad. Duele, Señor, le dijo el joven. ¿Por qué me estás rompiendo? El escultor le dijo, porque te estoy formando. Pasaron los años. Todos los días el escultor tallaba esta piedra. A veces este joven quería escapar. Veía que a veces otros pasaban más rápido que él, que brillaban más. Pero Dios no dejaba de trabajar en él. Finalmente, un día él se vio en el espejo. Oh, aquella piedra tiene forma. Era una hermosa escultura con el rostro de Cristo reflejado en él. Y Dios le dijo, ahora estás listo. No fuiste llamado para ser exitoso, fuiste llamado para reflejar mi rostro en ti. Bueno, esta prédica se trata de esto. Somos llamados con un propósito. A veces no entendemos cuál es. A veces luchamos en contra de este propósito. Pero otras veces nos alineamos con el propósito de Dios. Dios llamó a muchos hombres en la Biblia, pero hoy les voy a hablar de 3 que vivieron en la misma época. Ellos fueron llamados por Dios, tenían un propósito. Pero, ¿qué hizo la diferencia? Porque estos hombres terminaron de manera diferente, precisamente porque se resistieron al propósito, lucharon contra el propósito, pero hubo uno que se alineó a él. Les voy a hablar de Saúl y vamos con la primera diapositiva, Andresito. Les voy a hablar de Saúl, el que tuvo la corona, pero no el corazón. Jonathan, el que entendió el propósito de Dios. David, el que con errores siguió agradando a Dios. Bueno, si recuerdan nuestra clase bíblica, el pastor nos puso algunos compañeros, a hablar de estos personajes y tomé varias ideas de lo que surgió en esta clase. Me parece interesante porque hemos oído hablar siempre de Saúl, hemos oído hablar de David, pero muy pocas veces de Jonathan, de ese hombre que se mantuvo en el propósito de Dios.
Sus reacciones fueron diferentes y por tanto sus consecuencias también. Esta prédica no es una historia antigua, esta prédica puede ser la historia de nuestra vida, de cada uno de ustedes, de la mía. Vamos al contexto histórico. ¿Qué pasaba en esta época en la transición entre los jueces y la monarquía? Israel vivía en una decadencia espiritual, en una confusión moral. El liderazgo era débil, estaba decayendo. Entonces, ¿qué pedía el pueblo? El pueblo quería un rey. Y este fue el ambiente propicio para que Dios se lo diera. Vamos a 1 Samuel 8, 6, 7. Bueno, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, dadnos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Está claro que Israel rechazó la dirección de Dios. Ellos ya no querían un juez, ellos querían un rey, y el rey fue puesto. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Bueno, este hombre, Saúl, no están las diapositivas. Bueno, este hombre, Saúl, le puse como título, Cuando el ego pesa más que la obediencia. Es el primer rey y su historia advierte una clara advertencia sobre lo que es el orgullo, el miedo y la desobediencia. Estas cosas nos sacan del camino de Dios, del propósito de Dios. A veces decimos, no, es que desobedece un poquito, no, es que fue una mentira chiquita. No, cuando nos empezamos con estas cosas, nos vamos alejando del propósito de Dios. Y esto le pasó a este hombre. ¿Cómo empezó Saúl? Saúl empezó bien. Vamos con 1 Samuel 9:2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Cómo es presentado Saúl al pueblo? ¿Cuáles características tenía en él? Era un hombre alto, era lindo, porque decía, el más lindo entre todos los de Israel, como diría un hermano, guapo, era muy guapo. Era valiente, era fuerte, era imponente. Entonces, ¿qué veía el pueblo? Esa figura, esa apariencia. Pero ¿qué veía Dios? Dios estaba viendo otra cosa, Dios estaba viendo su corazón. Él empezó con humildad, tanto que cuando Samuel lo fue a presentar, ¿qué hizo él? Se escondió. Él decía que no era digno, que por qué Dios lo había puesto allí, si él venía de una tribu muy pequeña. ¿Cuál era la tribu de la cual venía Saúl? De la tribu de Benjamín. Y también él venía de una familia muy chiquita. Entonces él decía, ¿por qué yo? Y él empezó humilde, dándole la gloria a Dios. Y Dios le dio la capacidad espiritual para gobernar y cumplir su propósito. También le dio muchas victorias militares, le dio un liderazgo firme y Samuel empezó a actuar con decisión y toda la gloria se la daba a Dios. También empezó mostrando misericordia. En uno de los pasajes vemos, hoy no morirá nadie, porque hoy Jehová ha dado la salvación en Israel.
¿Esto qué nos dice de Samuel, de Saúl? Aparte de estas características físicas, también tenía humildad, era un hombre obediente, así empezó. Tenía un corazón generoso, tenía misericordia de los otros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que este hombre ungido de Dios cambiara, para que desobedeciera? Todos podemos ser llamados, pero muy pocos permanecemos en el propósito de Dios. Y esto le pasó a Saúl. Desobedeció ofreciendo sacrificios sin esperar a Samuel. En primera de Samuel 13:14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este pasaje es profundo y es muy triste. ¿Qué le está diciendo Dios a Saúl? Lo está desechando, lo está abandonando. Qué triste es ver cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros. Qué triste ver a este hombre que tenía todo para ser rey en esta decadencia espiritual. Era un hombre con expectativas, que llevaba un plan, y su poder, el poder que tenía, lo llevó a tomar decisiones equivocadas, a hacer cosas en contra de Dios, de la voluntad de Dios. Vemos otro pasaje muy importante en primera de Samuel 15 y dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Si nos vamos un poco a este contexto bíblico, ¿cuál era la orden de Dios? ¿Cuál era la orden que Dios le había dado a él? ¿Alguien me puede ayudar? De destruirlo, de destruir todo. Hombres, mujeres, niños, que no quedara nada. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Saúl? Él se excusó, él se justificó. No, Señor, es que dejé una parte para ti, dejé lo mejor. Pero ¿cuál era la orden de Dios? No era esa. Saúl actuó de acuerdo a su conveniencia. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo parecido? Sabemos que Dios nos manda a hacer algo, pero negociamos su orden. No, Señor, pero es que si no sale esto, entonces yo tengo un plan B. Me acuerdo que hace muchos años, cuando hablaba con el pastor, yo le decía: sí, pastor, yo estoy orando, yo le estoy pidiendo al Señor, pero si no sale eso, yo tengo un plan B. Entonces, no es el plan de nosotros, no es lo que nosotros queramos, es alinearnos con el plan de Dios, es que nuestro corazón esté alineado con el propósito de Dios. Y esto fue lo que Saúl no entendió. Saúl negociaba, Saúl actuaba de acuerdo a lo que él creía que estaba bien. Su obediencia fue parcial, condicionada a su conveniencia, como les digo. Él no obedeció el mandato de Dios. Pasaban los años, ¿y qué pasaba con Saúl? Se volvió un hombre inseguro, celoso y obsesionado con David. David se iba levantando.
David era un hombre que desde pequeño tenía una intimidad con Dios. Cuando él cuidaba sus ovejas, él aprovechaba este momento para relacionarse con Dios, para orar a Dios. Y esto, a medida que fue creciendo, fue creando un lazo muy fuerte. Y Dios desde este tiempo le estaba preparando sin que David lo supiera. En Primera de Samuel 18, del 6 a 8 nos dice: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. El versículo 8 nos dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le faltaba más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. David se llenó de celos hasta el punto que quiso matar a David. Un día le lanzó una lanza que por poco lo atraviesa. En este estudio, cuando estábamos hablando de estos personajes, el pastor habló de un ejemplo muy, muy claro que dice que un carpintero puede ser muy bueno, pero si él no tiene madera para trabajar, pues no lo puede hacer. Pero entonces, ¿qué pasó con Saúl en este momento? Satanás aprovechó este momento. Satanás sabía lo que Saúl estaba sintiendo y se llenó de ira. Y entonces empezó a tener celos, empezó a ver a ese joven que se estaba levantando, que estaba siendo aprobado por el pueblo, y ya no le gustó, ya no lo miró con buenos ojos. En este tiempo ya Saúl había sido desechado, ya Dios le había quitado el reino, pero Saúl ni se había dado cuenta. Saúl seguía permaneciendo allí con su trono, con su reinado. Ya en este tiempo también Saúl tenía una mente reprobada, no, estaba contra Dios, y esta autoridad que se le había dado es una autoridad delegada, porque la autoridad suprema es Dios. Él empezó a abusar de esta autoridad, empezó a tomar decisiones que no estaban bien. Si recordamos también un pasaje cuando su ejército iba a ir a una guerra, el que le pidió a su ejército que ayunara. Es que este era el momento para que su ejército ayunara, para que fuera a la guerra y ayunara. No, no era el momento. Estaba tomando decisiones que no le convenían al pueblo, que no eran conforme a la voluntad de Dios, sino estaba centrado en su poder y en su supuesta autoridad. Porque digo supuesta porque es delegada. Toda autoridad que tenemos nosotros sobre la tierra es delegada, viene por Dios. Como les digo, es triste ver la decadencia de este gran hombre. ¿Por qué? Porque Saúl fue llamado con un propósito, pero él era inmaduro para entenderlo. Saúl comenzó bien, pero pronto se dejó dominar por su orgullo, por el miedo y por la presión del pueblo. Él justificó su desobediencia en lugar de arrepentirse.
Acuérdense de lo que les hablé de Amalek, que él dijo, no, no, fue el pueblo. Él no le pidió perdón a Dios, él se justificó. Fue rechazado, no por caer, sino por no rendirse a Dios. En 1 Samuel 15:26 vemos, Jehová te ha desechado como rey. Su problema no fue el error, sino la terquedad. Saúl, a medida que iba creciendo en poder, iba endureciendo su corazón. Acordémonos de Faraón cuando estaba con Israel. Dios le mandaba plagas, Dios le mandaba advertencias, pero el Faraón, en vez de humillarse, de orar a Dios, de alinearse con el propósito, luchaba. Y esto le pasó a Saúl. No se alineó al propósito y luchó contra el propósito de Dios, hasta el punto que consultó una adivina. ¿Por qué Saúl toma la decisión de consultar a una adivina? Porque ya no escuchaba la voz de Dios, Dios ya no le hablaba, el Espíritu de Dios se había alejado de él. Entonces, ¿cuál fue la opción? Seguir tomando malas decisiones. Entonces consultó una adivina. ¿Qué representa Saúl? Él nos representa a muchos creyentes de hoy, que somos llamados, pero inseguros. Somos capaces, pero estamos desconectados del plan de Dios. Tenemos dones, pero no damos rendición. Saúl tuvo el aceite, tuvo la corona, pero no tuvo el corazón. Perdió el propósito, perdió toda la percepción de lo que era el plan de Dios. ¿Fue llamado? Sí, fue llamado, pero quiso hacer las cosas a su manera y la consecuencia fue clara. Perdió el trono, la unción y la dirección de Dios. Saúl también representa a quienes comenzamos bien, pero nunca se someten al propósito de Dios. Quieren el favor de Dios, pero en sus propios términos. Hacemos negociaciones con Dios. Sí, yo conozco tu plan, yo sé el plan que tú tienes para mí, pero mejor voy y hago esto y después vuelvo al camino. Con Dios no se negocia. Vemos que la obediencia en la Biblia es un principio perecedero. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo permanece. Para Dios, la obediencia es más importante que las obras, que los holocaustos, que las ofrendas. Si somos obedientes, ténganlo por seguro que vamos a tener el favor y la gracia de Dios. Vamos a pasar a Jonathan. ¿Quién es Jonathan? El que entendió que no se trataba de él. El propósito de Dios no gira alrededor nuestro. Él, en 1 Samuel 18:1 encontramos, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Qué quiere decir esta frase? Desde el primer momento que Jonatán y David se encontraron, hubo como un clic, una relación íntima, sincera, probablemente porque ellos compartían los mismos valores, ellos tenían fe, eran hombres honestos, eran fieles y además eran hombres de guerra con un propósito. Entonces, no es que se nos haga raro que esa conexión hubiera sido instantánea. No sé si a ustedes algunas veces le pasa eso, que ven una persona y, uy, cómo me cae bien. Ah, Vanessa. Llega una persona y la miramos y me cae bien. ¿Por qué? Compartimos gustos, compartimos
aquí en la iglesia, la fe, compartimos la hermandad. Entonces, esto le pasó a estos dos hombres. En primera de Samuel 18:4 dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué pasó con Jonatán? Él prefirió alinearse al plan de Dios. Él reconoció que David era el ungido, que David era el llamado rey. Pero Jonatán era el que tenía que seguir en el trono. Recordemos que él era el hijo de Saúl y por derecho, ¿a quién le pertenecía ese legado? A Jonatán. Pero él se desprendió de todo esto y reconoció a David y lo demostró, dándole su espada, dándole su armadura como un símbolo de que él apoyaba a David. En primera de Samuel 20:31 dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráelo, porque ha de morir. ¿Qué estaba pasando en este momento con Saúl? Él seguía enceguecido, él quería desaparecer a David. Tanto será que le dice a su hijo, ni tu reino ni tú estarás firme, porque David era una amenaza para Saúl. En este punto también Jonatán se pudo resistir al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía todo para ocupar este lugar. Y no pensemos que Jonatán era así, todo, bueno, sí, le dejo el trono a David porque él es fuerte. No, Jonatán era un hombre valiente, era un hombre de guerra, era fuerte, pero tenía un corazón generoso. Él entendía su propósito. Y entonces, ¿qué hizo Jonatán en vez de ponerse a pelear por el trono? Que él sabía que ya no era el trono de él. Él sabía que Dios ya había ungido a David. La lealtad estaba con Dios, no con su familia. Él desobedeció a su padre en varias ocasiones. ¿Por qué lo desobedeció? Sabía que en estos momentos Saúl no estaba tomando buenas decisiones, que no era justo. ¿Qué decidió él? Proteger a David a pesar de su padre. ¿Qué entendió Jonatán? Él entendió bien su papel y eso a veces nos falta a nosotros, estar ubicados, saber dónde estamos. Jonatán sí lo entendió. Él sabía que su papel no era el de rey. Él sabía que su papel era apoyar al rey, ser su amigo. Él nunca pensó que Dios lo iba a menospreciar por no ser rey. Él sabía en su corazón que tenía un propósito diferente que Dios le había dado. En primera de Samuel 20:42 dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Es que es muy difícil entender que no todos somos llamados para liderar, para estar al frente. No todos estamos llamados para servir, todos estamos llamados para servir, pero debemos servir fielmente desde la posición donde nos ponga Dios, no donde creemos que pertenecemos. Jonatán sabía dónde pertenecía su linaje.
pero él se desprendió de allí. Reconoció a David y le dijo, tú estás en manos de Dios. Ellos tenían una promesa de cuidar su descendencia. Y años después, David cumplió esta promesa. ¿Quién cuidó al hijo de Jonathan? David. Él cumplió su palabra, él cumplió su promesa. Jonathan murió en una batalla con su padre, pero con un corazón en paz, sin rebeldía, leal hasta el final. Él no abandonó a su padre. Sabía que Saúl estaba en rebelión en contra de Dios y también sabía que David era el verdadero rey ungido. Sin embargo, Jonathan decidió honrar a su padre hasta el final. No por ceguera, él sabía quién era Saúl, él sabía de lo que era capaz. Pero ¿saben qué? Él era un hijo fiel, él era justo, él tenía un corazón noble. Él no abandonó a su padre, aunque vio muchos errores. Y esto nos deja una lección muy grande en la vida, que hay veces vemos errores en personas y nos dejamos cegar. Decimos, no, pero la justificamos, no, ella lo hizo no porque quería, sino porque pensaba que no, y empezamos a justificar. No, Jonathan sabía quién era su padre. Jonathan sabía todo el proceso que Saúl había vivido. Y sin embargo, en toda esta decadencia espiritual que había tenido Saúl, él decide estar allí, parado al lado de su padre, y sabía cuál era la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Morir. Entonces, ¿qué podemos aprender de este gran hombre que muy pocas veces en la Biblia, bueno, muy pocas veces yo había escuchado hablar de él? Simplemente lo había escuchado nombrar como el hijo de Saúl. Pero en realidad, hasta que en esta clase bíblica vi quién era el hijo de Saúl, la trascendencia que él había tenido, esa transición entre Saúl y David. ¿Cuál era el punto medio? Era Jonathan. Jonathan encarna el desprendimiento. Él pudo ser rey, pero prefirió estar al lado del propósito de Dios, aunque esto significara renunciar a su posición, a su grandeza. Él prefirió tener una vida eterna al lado de Dios. A veces somos llamados para sostener, no para liderar. Y Jonathan entendió esto. Y muchos líderes en las iglesias deberíamos entender este propósito de Dios. No todas las veces estamos ahí para protagonizar, para estar al frente. Hay veces estamos ahí para apoyar a nuestro hermano, para decirle, sí, tú puedes. Hay veces hemos visto llegar personas a la iglesia con grandes ideas, llenas de motivación, con ganas de servirle a la obra de Dios. ¿Y qué he aprendido en esta iglesia? ¿Qué he aprendido con el pastor? Nada es de nosotros. Hoy estamos ocupando un ministerio. Les voy a poner el ejemplo. Hace un tiempo estuve liderando el ministerio de mujeres, pero llegó a la iglesia alguien con unos dones extraordinarios, con una capacidad de llegar a las mujeres de una manera extraordinaria. Y esta persona llegó a liderar el grupo de mujeres y te felicito, lo has hecho muy bien. Entonces, hay veces así nos pone Dios. Dios nos pone en una parte
y después nos cambia, nos pasa. A mí me pasó a la escuela bíblica, donde estaba también una gran mujer que admiro mucho y, y lo hizo su trabajo por muchos años y ella fue removida a otro ministerio y yo pasé al ministerio bíblico. Entendemos cuál es el propósito, entendemos que ese ministerio no es de nosotros, ese ministerio es de Dios y así debe ser con todo lo que tenemos en la vida. Debemos desprendernos, debemos darle la gloria a Dios porque hoy estamos aquí o porque después estamos en otro lugar. David, el hombre que esperó el tiempo y el plan de Dios. ¿Quién era David? Todos conocemos a David. Denme características, por favor, ayúdenme en un momento. ¿Quién era David? Valiente. De estatura pequeña. Músico. Pastor de ovejas. Bueno, un adorador. Pero también vemos que fue un pecador arrepentido, pero apasionado por Dios. David supo esperar el tiempo de Dios. Él nunca tomó el trono por la fuerza. Él tuvo varias oportunidades de matar a Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo. Imagínense ustedes que alguien lo esté persiguiendo para matarlo y tengan un día la oportunidad de hacerlo. Sean sinceros. ¿Quién lo hace? Levanten la mano. Uy, bueno. David tampoco lo hizo. Él nunca levantó su mano contra Saúl porque sabía que Saúl era el ungido de Dios. Por eso lo hizo. No porque no tuviera oportunidades, no porque no tuviera la estrategia, ni el conocimiento, ni las armas para hacerlo. Él reconoció el plan de Dios y él supo esperar. Aunque también nos cuenta una parte de la historia que la Biblia no esconde, donde nos dicen que David fue un hombre que pecó gravemente. Ahorita no nos vamos a meter en esa historia. Lo que sí vamos a rescatar del pecado de David fue su arrepentimiento profundo y genuino. Él volvió a Dios. ¿Cuántas veces vemos gente que comete pecados y sigue adelante como si nada? O comete pecados y dice, no, yo con qué cara voy a volver a la iglesia, todos saben quién soy yo. No, David asumió las consecuencias porque cuando pecamos, Dios nos perdona, Dios restaura, sí, pero ¿saben qué? La consecuencia queda. ¿Cuál fue la consecuencia de este pecado? El hijo de Betsabé murió y eso le dolió a David en su corazón. Él no fue perfecto, pero vivió con una actitud obediente, humilde y de arrepentimiento. En Salmos 27:4 encontramos: una cosa he pedido al Señor y eso buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Qué palabras tan profundas. ¿Qué quería David? Solamente habitar en la casa del Señor. Ojalá todos tuviéramos este anhelo y este deseo en nuestro corazón, habitar en la casa del Señor. ¿Qué podemos aprender de estos tres hombres? Ya vamos cerrando. ¿Qué podemos aprender de Saúl, Jonathan y David? Ellos vivieron en la misma época, en la misma nación. Esto quiere decir, tenían las mismas costumbres, la misma cultura. Fueron llamados. Pero ¿qué marcó la diferencia entre estos tres hombres? Su actitud. La respuesta al propósito que Dios tenía con ellos, al plan de Dios. ¿Qué podemos aprender de Saúl?
el peligro de la obediencia. ¿Qué pasó? Él no obedeció, él obedeció a medias. Y a Dios hay que obedecerle completamente, no a medias. De Jonathan, la verdadera humildad. Él reconoció el plan de Dios, incluso si no le favorecía. Dijo, y tú reinarás sobre Israel y yo seré el segundo después de ti. ¿Qué opinan de esto? Qué humildad de este hombre. A veces la voluntad de Dios requiere que renunciemos a lo que creemos que es de nosotros. A veces nos aferramos a cosas y decimos, no, es que es mía, es que yo me lo merezco, es que Dios me la dio. No, Dios da y Dios quita. Así lo debemos aprender, así dice su palabra. ¿Qué podemos aprender de David? Dios no busca hombres perfectos, sino busca hombres que se dejen moldear. Y he hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. El proceso de Dios requiere tiempo. Y volvemos a la historia que les conté. ¿Se acuerdan cuando les decía en esa historia que pasaron años y el escultor seguía golpeando con el cincel aquella piedra, puliendo, tallando, lijando? Ese es el proceso que Dios quiere hacer con nosotros. No se trata de no fallar, se trata de cómo respondemos cuando fallamos. Miremos qué actitud tuvo David de arrepentimiento profundo. Muchos quieren que el propósito de Dios se cumpla sin el proceso. Saúl no quiso ser tallado. Él se desesperó y desobedeció. No aguantó el proceso. Jonathan aceptó que él no era la escultura final. Él cedió su lugar, pero ayudó a moldear la escultura a David. David permitió que Dios lo quebrantara una y otra vez hasta que el corazón de él fue conforme al corazón de Dios. No fue fácil, dolía, como decía aquel joven, me duele. Sí, a David también le dolía, pero permaneció firme. Tal vez nosotros queremos dejarnos tallar, pero no aguantamos el proceso. A veces sentimos que como que la vida nos está golpeando fuerte, que hay pruebas, que hay desafíos, que hay rechazos. Somos emigrantes en este país y hay veces se nos cierran puertas. Pero Dios nos está formando y nos está formando para algo grande, para algo bueno, para algo que nosotros ni siquiera en los planes tenemos. Somos hechuras del Creador en Cristo para las buenas obras. Queremos ser protagonistas, pero no nos queremos rendir al ego. Jonathan lo hizo. Dios buscaba un corazón que se pueda moldear. David lo tuvo. No seas como Saúl, que prefirió hacer cosas a su manera. Sé como Jonathan, que prefiere honrar a Dios aunque no tenga un trono. Hoy les pregunto, ¿qué clase de vida estamos viviendo? ¿Es que estamos viviendo una vida como la de Saúl, que fue ungido, respaldado, fue bendecido, pero no supo rendirse a la voluntad de Dios? ¿Y cómo terminó él? Aislado, confundido y derrotado. Dios puede comenzar con nosotros. Él comenzó una gran obra con Saúl, pero depende de nosotros si permanecemos allí. O queremos la vida de Jonathan, el que entendió el propósito aunque no fuera para él. Su corazón nunca compitió con el propósito de Dios. Él amó, protegió y bendijo
a David. David, él falló, pero nunca dejó de buscar a Dios. Él cayó, pero tuvo un corazón alineado con el propósito. Estos tres hombres nos dejan una gran lección. Depende de cada uno de nosotros cómo queramos vivir. Vamos a orar y después vamos a escuchar un testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de alguien. No sé si él ha actuado como David, como Saúl o como Jonathan. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir: Señor, hoy estoy dispuesta a dejar mis planes, Padre, si no están alineados con tu voluntad, Señor. Estoy dispuesta a ceder, Señor, si eso es lo que quieres, Padre. A esperar las promesas, Señor, que tú me has dado, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me ayudes a caminar en obediencia. No importa si en estos momentos me siento cansada, me siento rechazada, frustrada, Señor. Lo único que importa, Padre, es que estoy en tus manos, en las manos del escultor. Señor, haz lo que tengas que hacer hoy en mi vida. Vengo con un corazón quebrantado, Padre, dispuesta a ser moldeada, a ser transformada, Señor. Hazme conforme a tu corazón, Padre. Úsame para tus propósitos, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, por cada una de las personas que está escuchando este mensaje, Señor. Oro, Padre, para que tú, en tu gran misericordia, Señor, toques sus corazones, Señor. Padre, si hay un corazón como el de Saúl, Señor, transforma, talla, Señor. Haz el proceso aunque duela, Padre. Queremos conocer tu propósito, alinearnos con él como Jonathan, Señor. Sabemos que te hemos fallado, Señor, pero aquí estamos, Señor, con ese corazón contrito y humillado, Señor. Estamos dispuestos a pasar por el proceso, aunque sea duro, Señor, porque sabemos que la recompensa es grande, Señor. Ayúdanos a tener un corazón conforme a ti, Señor, como lo tuvo David. Amén. Juan. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Moreno, ya algunos hermanos me conocen. Yo, antes de dar mi testimonio, quiero agradecerle primeramente a Dios, a mis hermanos, a Jorge, a Rubén, a Susan, a la hermana Cecilia, al pastor y a todos los hermanos en la fe que oraron por mí en este proceso. Un proceso largo, fueron 3 años y medio de espera para poder estar acá. Y en ese proceso pasaron muchas cosas, problemas económicos, problemas familiares, mucha incertidumbre. 3 años y medio es mucho tiempo para una respuesta. Arrancamos, como en muchos de nuestros proyectos, con mucha fe, con la esperanza en Dios, poniendo nuestros planes. Y en el camino, al pasar tantas cosas, empezamos a flaquear. Y eso me pasó a mí. A ir viendo que las cosas no se daban como esperábamos, que al contrario se iban complicando. Yo empecé a flaquear en la fe, dejé de orar y de alguna manera decía: Dios mío, ¿pero qué está pasando? Yo no soy un mal hombre, ¿qué pasa? Y en algún momento de agosto, septiembre del año pasado, endurecieron las medidas, salieron nuevas normas que ya prácticamente era imposible que yo estuviera acá, que ya no, mi perfil no aplicaba
para los nuevos estándares del gobierno. Y yo le decía a mi esposa, ya no hay nada que hacer, esto ya está perdido. Y mi esposa siempre con la fe puesta decía, hasta que no le digan que no, no hay nada. O sea, todavía no han dicho que no, yo ya no hay nada, ya no hay nada. Pero en medio de todo esto, tuve una fe renovada y en medio de la desesperación yo decía, Dios mío, acá en Colombia o en Canadá, donde tú quieras, dame la oportunidad. Y en esos momentos, paralelamente, mi hermana Adriana empezó a impulsar más el proceso, a estar más pendiente, y con la ayuda de Susan lo logramos. Mi consejo, de acuerdo con mi experiencia, no flaqueemos en la fe. No conocemos los caminos de Dios, pero Él sí conoce los nuestros. Perdón. Tengamos una fe renovada, hagamos lo correcto y andemos siempre pegados de Dios. Y Él nos va a apoyar siempre. Gracias.